buenos días a todos. Agradezco la concurrencia a esta actividad, primera actividad que realiza el Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro. Una persona a la cual quiero mucho, católica por supuesto, y respecto de la cual aprendí mucho y marcó mucho mi vida, me comentaba que la gratitud era una de las virtudes menos practicadas. En ese sentido, quiero rendir un homenaje en esta actividad a Carlos Polo, presidente representante de la Population Research Institute aquí en Perú, porque gracias a él es que hemos podido realizar esta actividad tan importante para nosotros y tan importante para cada uno de ustedes, porque vamos a presenciar una película que en los días de hoy es casi inadmisible, increíble que se produzca con todos los millones que tiene Hollywood, que tiene la industria cinematográfica, algo tan importante para la formación de nuestras vidas, de nuestras almas, y lo que nos va a permitir a nosotros conocer que la vida de hoy en día no solamente es la materia, la persona física que conocemos, la que andamos, aquellos que cotidianamente nos encontramos, hacemos, actuamos, etcétera, sino también existen seres creados por Dios, sobrenaturales, que no se ven, que no los vemos, pero que sabemos que están ahí de acuerdo a la doctrina de la Iglesia. Dicho esto, les comento, el Centro de Estudio Jurídico Tomás Moro es un centro creado hace ya aproximadamente 8 años atrás, formado básicamente por abogados católicos y también por profesionales de otras áreas del conocimiento humano, como es el caso de médicos que nos acompañan, ingenieros, psicólogos, odontólogos, quienes tenemos como centro de unión de todas nuestras actividades la defensa de la fe católica, que es respecto de lo que nos mueve y de lo que nos enorgullecemos permanentemente y lo que hace y motiva toda nuestra actuación. Tomás Moro, como saben ustedes, es un santo de la Iglesia Católica, cuya principal devoción entregada por el Vaticano, por la Iglesia, es que es un santo mártir, defensor de la fe y confesor. De las primeras veces que yo tuve la oportunidad de escuchar de que era confesor de la fe, lo primero que yo pensaba era de que era sacerdote, porque los sacerdotes confiesan. Pero no, resulta que confesor de la fe es aquella persona que muere por causa de la fe, porque confiesa la fe. Tomás Moro era abogado, era uno de los abogados más importantes, un político de los más importantes de Inglaterra de la época de Enrique VIII. Recuerden ustedes que en esos tiempos Enrique VIII tenía un gran dilema, no tenía descendencia masculina y quería tener de todas formas un hijo varón para poder asegurar la descendencia y la estirpe o el linaje que le correspondía como heredero del trono inglés. En este caso, al no tener un hijo varón, él rechaza a su esposa, que era Catalina de España, y él comete concubinato con Ana Bolena y quiere obligar a toda la corte y sobre todo a todos los obispos de Inglaterra, en aquel momento obispos de la Iglesia Católica Apostólica Romana, a que aprueben el divorcio. Y efectivamente, salvo nuestro querido obispo mártir Fisher, quien se opuso radicalmente al divorcio y sobre todo al alejamiento de la Iglesia Católica, todos los otros obispos firman el acta de supremacía, mediante el cual rechazan a la Iglesia Católica, sobre todo al papado, como cabeza de la Iglesia, y inmediatamente lo que hacen es separar la Iglesia Anglicana, el nacimiento de la Iglesia Anglicana de la Iglesia Católica. Sin embargo, ¿qué es lo que tenía en estas circunstancias que hacer Tomás Moro? Tomás Moro era una piedra en el zapato. Como él sabía de lo que se venía, renuncia a ser canciller, es decir, primer ministro de la época, y se retira de la vida política e inclusive de la vida
judicial y de abogado. Pero Enrique VIII lo veía a él como un problema moral. Tomás Moro era un problema moral y no quería en lo absoluto dejar de que él firme el acta de supremacía. Por eso es que le tienden una serie de tretas y una serie de engaños para que él se obligue a negar la firma del acta de supremacía y por lo tanto, al negarse a firmar, era un delito de alta traición, motivo por el cual iba a ser condenado a muerte. Pero Enrique VIII lo quería a Tomás Moro, le tenía una gran estima y no quería la muerte. Lo que él quería era la abdicación de la fe y que firme el acta de supremacía. Tomás Moro se mantuvo en silencio durante todo este tiempo. Y Tomás Moro no solamente se queda en silencio, sino que él también es precursor de los derechos humanos. Porque al momento de su juicio él invoca una serie de excepciones jurídicas, como por ejemplo que él no podía ser juzgado con leyes que no habían sido dadas, lo que nosotros en el ámbito jurídico llamamos la necesidad de la existencia de la ley para efecto de que se le pueda juzgar con normas publicadas, promulgadas, lo que no sucedió en ese momento. La cosa, y con esto abrevio, porque creo que me estoy extendiendo, es que él se negó permanentemente y la iglesia en ese momento estuvo, y todo el mundo de ese momento estuvo en silencio expectante de lo que iba a hacer Tomás Moro. Tomás Moro en ese momento se volvió un punto de referencia mundial respecto del acontecimiento político de esas épocas. Y como todos sabemos, él se mantuvo en silencio, fue condenado injustamente, ilegalmente y condenado a muerte. Lo decapitan y después su cuerpo, la cabeza de él la ponen en una pica, lo ponen en el puente de Londres y el cuerpo es llevado por diferentes lugares. Finalmente, Breide hace poco, rector de la Universidad de La Plata, en una conferencia que tuvimos con él, nos decía que él no solamente era confesor de la fe, sino también defensor de la familia, precursor de la defensa de la familia de lo que estamos viviendo en los días de hoy. ¿Por qué precursor de la familia? Porque él defendió la familia natural conforme a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y él se opuso al divorcio como una forma de vida que era impuesta por la ley de los hombres. Do you think I'm evil? Evil isn't a clinical diagnosis. I'd like to ask about why you brought me here today. Do you believe in demonic possession? No. Well, then you won't believe anything I'm about to tell you. Then give me something to make me believe you. Okay. Let me inhabit you. He got in your head, didn't he? He claims he's a demon. He's a master manipulator. By the time he's done with you, he'll have your head so twisted around you think you're the killer. Before you leave here today, you will have committed 3 murders. Why would I do that? Legion mihi nomen est, quia mortis sumus. What are you doing? My name is Nefariamus. Names are important. They have power. They let everyone know who we are. Yo he visto ya la película varias veces y cada vez que la veo me pasa lo mismo. Me siento conmocionado y conmovido porque esto es realidad. Esto es pura verdad. Yo no sé cuál es el interés de quien la ha hecho. No sé si tuvo interés evangelizador, porque es una película que puede ayudar muchísimo en la evangelización, que puede ayudar muchísimo en la formación, que puede ayudar muchísimo en esto que menciona al final el doctor James Martin, que precisamente tiene el nombre de un sacerdote jesuita que está en controversia en este momento, bueno, desde hace un tiempo, por temas diferentes. La parte final, él dice, hay una lucha entre el bien y el mal, ¿no? Entonces, no sé si el interés de quien ha hecho esta película es ayudarnos a entender que eso es una realidad,
que eso no es conspirocracia, no es invento, no es algo que nos estamos creando algunos extremistas católicos o cristianos o creyentes o de derecha o de izquierda o de donde sea, sino que esto es realidad. Entonces, a mí me conmueve esa parte de la película, ese sentido del productor de la película. Pero en paralelo digamos, no me da mucha esperanza de que la gente que la vaya a ver vaya a entender el fondo de la película y se queda solamente con la parte espectacular de la película o la parte, digamos, dramática o terrorífica de la película, ¿no? Eso es lo que me preocupa. Creo que yo la puedo usar tranquilamente en la catequesis y puedo ayudar a la gente con la que comparto mi vida sacerdotal a entender que esto es cierto y creo que todos los que estamos aquí lo sabemos. Primero hago una afirmación tajante que no es mía, es enseñanza de la Iglesia. El diablo existe y es un ser, no es una nebulosa ni nada, no, es un ser real. Y la historia que cuentan en la película es aproximadamente como enseña la Iglesia y la Biblia que sucedió, ¿no? Que se rebelaron contra Dios. La maldad existe, pero además la posesión diabólica existe. Y ahí nuestro gremio de sacerdotes queda muy mal porque el único sacerdote que sale ahí lo que hace es precisamente negar la existencia de la posesión diabólica, lo cual es una victoria para el diablo. La victoria más grande que tiene el diablo en la tierra es hacernos o hacerles creer al mundo entero que Él no existe, que Él no existe. Es dramático y muy interesante además cuando este doctor James Martin le dice al hombre que ha sido poseído por el demonio, por los demonios, por la multitud o como sea, le dice que su plan va por mal camino porque la sociedad ha llegado, la sociedad moderna, la sociedad actual ha avanzado muchísimo, ¿no? En diferentes campos. Y le menciona algunos, le habla del tema del el lenguaje, ¿cómo se llama? Equidad, diversidad, le habla de todos estos temas, de que no hay racismo, que no hay esclavitud, etcétera, etcétera, ¿no? Y el otro le desmantela toda la información, cosa que todos nosotros sabemos. Los que estamos en esta batalla del bien y el mal, batalla cultural, sabemos perfectamente que lo que dice el demonio poseyendo a este hombre es verdad. Todos lo sabemos, pero para muchos va a ser conspirocracia. Entonces, la reflexión que yo hago es la siguiente. Debemos ser muy conscientes que esto es una verdad. Yo he tenido la oportunidad, que no comparto normalmente, pero un ambiente de este tipo sí lo hago, con permiso mismo, hacer un exorcismo. Y es realmente impresionante. Yo cuando vi la película la primera vez me quedé impresionado porque lo primero que pasó cuando yo entré a la casa de la persona que estaba poseída fue lo mismo que le dijo el demonio al sacerdote cuando entró a la celda. Le dijo: ¿qué quieres de mí, hijo de Dios? Y se me pararon los pelos porque fue exactamente lo que me dijo este muchacho cuando ni siquiera me podía ver. Es decir, yo entablada, me buscan a las 2 de la mañana para atender a una persona. Yo pensé que era unción de los enfermos. Estaba mucha gente en la puerta, estaban los bomberos sujetando a un hombrecito de 1,60 m, flaquito, y no podían sujetarlo entre 6. Y él estaba en el cuarto del fondo y yo entraba. Cuando puse un pie en la puerta, lo primero que escuché fue el grito de este hombre diciendo: ¿qué quieres de mí, hijo de Dios? Fue lo primero que escuché. Entonces, digamos, la enseñanza, el compartir y el esfuerzo que debemos de hacer es de invitar a mucha gente a ver esta película, pero acompañarla para entender que no solamente es una película, entre comillas, de terror, no solamente es una película, entre comillas, fantástica o una más como tantas otras que han pasado. El Exorcista, que tiene algo de cierto, más me gusta El Exorcista de Emily Rose, el exorcismo de Emily Rose es mucho más real. O otras películas más fantasiosas como Stigmata, no sé si han visto esa película, ¿no? Entonces mucha gente se va a quedar en eso.
y tenemos que ayudarlos a descubrir que estamos en una lucha terrible entre el bien y el mal, y que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Que esto que se ha visto, pequeños detalles más o menos, es real. Es real. Lo importante aquí es que, digamos, la protección de Dios es fundamental en nuestra vida siempre, vivir en gracia es fundamental en nuestra vida siempre, y menciona un tema importante que se está perdiendo, por ejemplo, cómo nos protegemos, el bautismo, o cómo abrimos las puertas a que el enemigo, el diablo, pueda causarnos daño a nosotros o a alguien de nuestra familia. Él dice, han dejado de bautizar, juegan la ouija, juegan, entre comillas, la ouija, o cartomancia, o chamanería, o todas esas cosas, que ahora están tan de moda. Yo he leído un poco sobre el tema del yoga, el tai chi, todas estas cosas, pero no puedo informarme, no puedo decir a ciencia cierta que esto también tenga algo que ver. Sin embargo, creo que poner nuestra confianza en algo que no sea Dios, el Dios verdadero, ya le abre las puertas al enemigo. Y todas estas cosas orientales, el New Age, todas estas cosas modernas, nos hacen quitar la confianza de Dios y ponerla en otras realidades u otras creencias. Y ya eso abre las puertas al enemigo. Tengo la duda, como les digo, que esta película tenga el efecto que quisiéramos que tenga. Probablemente esté poco tiempo en cartelera, no lo sé, pero seguramente va a estar en algún lugar para poder compartirla en nuestros grupos y dialogar sobre el tema, hacer un cineforum sobre este tema, con niños, jóvenes, adolescentes, adultos, colegios, en nuestros lugares de acción, en nuestros aerópagos, en nuestros espacios. Podemos hacer un gran trabajo con esto, porque esto es una realidad que estamos viviendo hoy día en el mundo entero, en nuestra sociedad, en el Perú, en nuestras realidades estamos viviendo esta verdad. Vuelvo a afirmar, el diablo existe, es real, la posesión diabólica existe, es real, no hay ninguna duda sobre eso, y tenemos que ser nosotros los transmisores de esta verdad para protegernos y para vencer en esta lucha cultural. Gracias. Pero mi primera inquietud es, en un momento de la película se dice respecto, creo, cuando se hablaba del crimen del aborto, que este Nefarius le dice, ni siquiera eso lo inspiramos nosotros. Entonces me da una inquietud, o sea, en esta lucha del bien y el mal que es evidente, el ser humano es capaz de hacer maldad sin la inspiración de este rey del mal que es el demonio. Sí, totalmente. Es decir, no todo el mal del mundo se le puede achacar al diablo. Mucho mal del mundo es consecuencia de nuestro libre albedrío y de nuestra concupiscencia que hemos perdido como don preternatural con el pecado original. A pesar de que en el bautismo se nos borra el pecado original, tenemos una carga, por llamarlo de alguna manera, genética espiritual de una tendencia al mal. Entonces es posible que muchas de las cosas que sucedan no son producto de una tentación diabólica, sino producto de nuestra propia concupiscencia y ese don tan maravilloso que se llama libre albedrío mal usado. Y eso entonces referiría a la necesidad de formarnos bien. Por supuesto. De hecho, hay un momento en que el diablo le dice, te amo al doctor, porque el doctor le dice, cada uno puede hacer lo que quiere, esa es la ley, la libertad, yo puedo hacer lo que me da la gana, ¿no? Entonces él le dice, te amo, porque ha caído precisamente en el camino de lo que enseña el mundo. Recuerda que en San Juan el mundo es todo lo que refiere al diablo, en San Juan. Yo cuando hablo del mundo me refiero a eso, ¿no? Porque en el mundo hay cosas bellas y buenas, pero se refiere a eso. Nosotros somos libres y con esa libertad podemos tomar decisiones todos los días, para bien o para mal, lamentablemente. Aunque la palabra dice, eres libre, tienes dos caminos, opta por el bien, es posible que nosotros, sin necesidad de intervención diabólica, tomemos decisiones malas. Por eso dice que ahora los nuevos sacerdotes, hablando de los sacerdotes de las antiguas religiones que sacrificaban niños, ahora los nuevos sacerdotes son los médicos de bata azul, porque hay muchísimos médicos que practican abortos, sabiendo lo que está practicando. Sí, quería hacer dos comentarios. El primero, justo mencionabas tú la ausencia o la participación no tan notable de la presencia del sacerdote, pero la otra ausencia que hay es justamente la de un creyente promedio, y que tal vez, no sé cuál ha sido la intención del productor o el director, pero de cierta manera invita al espectador a que sea justamente
ese rol, que cumple ese rol de que no está representado en la película, ¿no? Entonces, nuevamente, no se puede hacer la intención del propio director, pero tal vez eso ha sido. Y lo otro, estuve revisando así brevemente cuáles han sido las apreciaciones de los medios que critican películas, y por supuesto hay esta desacreditación a la película, la tratan como una mala película de terror, una mala película thriller, porque precisamente identifican el objetivo que tú mencionas, ¿no? Que es que esto acá es la verdad, y que quieren impedir que precisamente personas como nosotros y más personas en general puedan ver la realidad del problema. Es cierto, interesante la mirada, yo no la había visto así, que somos nosotros ese creyente promedio que lucha todos los días por ser santo y por ser mejor. Podemos ser nosotros, pero también otra mirada es darnos cuenta que el mundo está vacío de creyentes que luchan por esto, que cada día somos menos, que cada día hay menos. Tampoco pretendo, hay una profecía que somos un pequeño rebaño, que al final va a quedar un pequeño rebaño, pero es duro escuchar de la boca del demonio que habla ahí, y quien lo ha hecho conoce la teología muy bien, se ha informado muy bien, porque dice que la mayoría de almas se están perdiendo y se están yendo al infierno, que eso coincide con visiones de muchos santos que ven cómo van cayendo las almas al infierno, ¿no? Y mucha esa responsabilidad es nuestra. El domingo pasado nos enseñaban que la salvación no es personal, sino es grupal, es el evangelio del domingo pasado. Nos salvamos en grupo, no nos salvamos solos en una burbuja, yo me preocupo por mí, sino también tengo que preocuparme por los demás, ¿no? Y pedirle a Dios la valentía del martirio, lo que decías al comienzo sobre Santo Tomás Moro, ¿no? Yo también pensaba que era sacerdote, mira, y soy cura. Me acabo de enterar que no lo es. Estuvo dispuesto a dar testimonio, a ser testigo de la fe. Ese es el tema, digamos, más crítico de la sociedad actual. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ser testigos de la fe? De repente en un martirio como el de Santo Tomás Moro o San Lorenzo, mi patrón de ordenación sacerdotal, u otros o los mártires de Pariacoto o Sorauchita o nuestros últimos mártires. Pero un martirio diferente en una sociedad como la nuestra. Desprecio, rechazo, burla, ¿no? Etcétera. Ese es el martirio que nos toca vivir, y solo podemos enfrentarlo sosteniéndonos en Jesucristo y en la Santísima Madre de Dios, que nos va a dar fuerza para poder enfrentar ese martirio. Lo que usted comenta, que se han apoderado de todos los espacios, ¿cierto? Estas ideologías y toda la parte de la maldad que hay en el mundo, es justamente porque los católicos no estamos siendo parte de él, ¿no? Damos paso a un costado. Por ejemplo, en la parte política, los católicos nos han metido en la cabeza que los católicos no debemos participar de la vida política, ¿no? Cosa que a mí de verdad me desconcierta, que muchos católicos se hayan metido eso en la cabeza, pero si nosotros no participamos de la vida política, ¿quién lo va a hacer? La gente hermana que siempre está ahí metida. Entonces, ¿hasta cuándo les vamos a dejar las puertas abiertas? ¿No? Porque si no estamos en el poder, ellos van a hacer lo que sea. Ellos mueven todo, manejan todo. Entonces, bueno, hago un llamado, y no solamente de eso, sino que también podemos, así como usted ha hecho esta presentación, de repente cada uno de nosotros ir a las parroquias, ¿no? Y no solamente ir a escuchar misa y a comulgar, sino también ser partícipe y educar a nuestros hermanos católicos. Hay muchos hermanos católicos que no son conscientes. Si siguen la ideología de género, la agenda, como usted mismo comentó, de esta chica, de esta señorita, es porque nosotros no los educamos. Y nosotros estudiamos para nosotros, lamentablemente, y no somos conscientes de lo que pasa afuera. Decimos, nuestra familia está bien, no importa qué pasa afuera. Y eso está mal. Nada más para él. El problema de la participación en cualquier ámbito de la sociedad. Recuerda que como católicos la doctrina social de la Iglesia nos enseña, no solo a los curas, sino a todos, que tenemos que ingresar en todas las realidades temporales. Esto es política, salud, educación, todas. Tenemos la obligación. No necesariamente participar en política partidaria, pero sí en política como ciudadanos peruanos que somos, en este caso en el Perú. Pero ¿cuál es el problema? Que te arriesgas a juicios, ¿no? Por sedición, un año atrás de un juicio por sedición, te arriesgas a 5 balas en la puerta de tu casa y una granada que viene en una caja de donación donde pudo morir muchísima gente. Pero tenemos que estar preparados y tenemos que ser capaces y pedirle fuerza a Dios, porque esto no es fuerza humana. Fuerza a Dios para poder enfrentar todo esto. Es importante formarnos porque la lucha es cultural, la batalla es cultural.
Entonces, si no nos formamos nosotros, si no ayudamos a formar jóvenes o adultos en la fe verdadera, nos van a vencer, nos van a ganar, con ideologías y con discursos clásicos que conocemos. Entonces hay que formarnos y hay que tener capacidad de pedirle a Dios la fuerza para vivir el martirio todos los días. Antes que nada, mi agradecimiento, mi felicitación por esta película, al señor Tomás Moro y a todos los que hemos escuchado. Estoy feliz de estar con mi hijo Alfonso, que me acompañó. Me siento un poco apenado porque me traje mis dos otras hijas y mi esposa. Pero creo que mi reflexión viene sobre eso último que ha mencionado Elizabeth y creo que deberíamos de enfatizar. Es una pieza estupenda la que hemos visto hoy día, pero sin una guía que explique los detalles fundamentales podría perderse la potencia de este mensaje que hoy hemos visto. Desde el ámbito de donde yo me esfuerzo, que es la comunicación, creo que deberíamos hacer un esfuerzo, haré yo algo, lo compartiré con Carlos y con los demás para poder construir con usted, padre, alguna guía que explique de la mejor manera posible los puntos relevantes que habría que resaltar cuando esto se pueda transmitir en eventos familiares o amicales, laborales o académicos o donde sea que se pueda hacer. La batalla es cultural, hay que dejar de tener temor de decir que queremos a Dios. Hay que dejar de aceptar la mentira. Hay que ser valientes. Y creo que esto es de alguna manera algo que tenemos que hacer los peruanos y que depende justamente de eso que estas cosas cambien. No nos han vencido y no nos van a vencer. Pero si nosotros creemos que estamos equivocados o nos sentimos avergonzados, antes de haber comenzado la batalla ya hemos perdido. Nunca tengamos temor de nada. Nada más, padre. Gracias, muchas gracias. Sí, termino con esto. Yo creo que estamos caminando como sociedad en general, porque lo veo todos los días en redes, con mucha más gente valiente que está saliendo a dar la cara y a enfrentar la mentira. No necesariamente desde la religión católica o desde alguna religión, desde alguna comunidad creyente, desde la verdad, simplemente, desde la antropología, desde la sociología, están comenzando a haber efectos de esto que está sucediendo. Pero eso mismo va a hacer que el ataque del enemigo y las fuerzas enemigos arrecien, ¿no? Porque se sienten que se va desvelando la verdad. Desde gobiernos con los que podemos no estar 100% de acuerdo en muchas cosas, se va develando la verdad del ser humano, de la presencia de Dios, etcétera, ¿no? Y un tema último que me nace decirlo y lo digo con todo el respeto del mundo, hay que evitar la papolatría. Lo digo ahora porque son espacios que tengo que aprovechar para decirlos, ¿no? El Papa es infalible solamente en cuestiones de fe y de moral cuando habla desde la cátedra de Pedro. En lo demás se puede equivocar como cualquier ser humano, como cualquier persona. Eso no quiere decir faltarle al respeto. Eso quiere decir tener capacidad de discernimiento en qué le faltó, qué no dijo, en qué nos confundió, etcétera. Como hemos visto que ha pasado muchas cosas. Porque desde ahí viene la enseñanza cierta de la Iglesia. Y si esta enseñanza es incompleta, como decirle a los jóvenes en Lisboa, yo estaba en Lisboa con los jóvenes, decirles, Dios te ama como eres, punto, ahí se acabó. El diálogo se acabó ahí, no hay más frase. Claro, cualquier persona en edad adolescente, en edad juvenil, Dios me ama como quiere, entonces no tengo que cambiar. Es cierto que si no cambia se va a seguir amando, pero Dios tiene un sueño sobre ti. Y esa experiencia es la que tuvimos que hacer con el grupo jóvenes españoles, colombianos, ecuatorianos y peruanos que estuvimos en un instituto juntos. Porque la conversación después de esta bienvenida al Papa, que fue el día jueves, donde él dijo esa frase, sonaba entre los jóvenes en ese tono. Es decir, Dios me ama como soy, entonces no tengo que cambiar. Puedo seguir teniendo relaciones con mi enamorada del matrimonio, puedo seguir usando drogas, puedo seguir viviendo la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que aclarar este tema. Hay que recordar que al Papa lo respetamos por ser sucesor de Cristo, lo queremos, le deseamos lo mejor, pero no podemos caer en la papolatría. A veces hay gente que hace una crítica contra el Papa y todo el mundo se le tira encima. Cuando la crítica es justa y correcta y es verdadera, él se equivoca, salvo en cuestiones de fe y de moral, desde la cátedra de Pedro, ex cátedra, desde ahí. En todo lo demás es falible como cualquiera de nosotros.